Una pandilla irrumpe en la granja de una mujer negra, convencida de que pueden robarle su tierra y su silencio. Su líder, Travis Doyle, guiado por la codicia y protegido por un sheriff corrupto, cree tener el poder en sus manos. Pero Evelyn Carter, una veterana con un pasado oculto, tiene una puntería y una calma que cambiarán el curso de la noche. Y lo que empezó como un acto de intimidación terminó siendo una lección de justicia que Sunfield nunca olvidará. El aire de Mississippi estaba denso y tibio aquella noche. Las luciérnagas parpadeaban sobre los maizales como pequeños faroles cansados, y el canto de los grillos marcaba un ritmo lento, familiar. En la granja de Evelyn Carter, a quien todos llamaban simplemente Eve, la vida seguía su curso con una serenidad casi ritual. Cada sonido tenía su lugar. El tintineo de las tazas en la cocina, el silbido del hervidor, la respiración tranquila de los animales en los establos. Pero la paz tiene un sonido particular cuando se quiebra. Un rugido metálico, como si el cielo mismo se desgarrara, atravesó el silencio. Las gallinas se agitaron, el perro ladró con un tono que Eve no escuchaba desde hacía años, y una nube de polvo se levantó detrás del granero. La valla del norte había cedido. La luz de los faros de una camioneta vieja cortó el campo como un cuchillo. De ella descendieron 4 siluetas. Hombres con rostros cubiertos, voces arrastradas por la arrogancia y el cansancio. El que iba al frente, Travis Doyle, caminaba con el paso seguro de quien no teme las consecuencias. Detrás, su hermano menor Jax lo seguía imitando cada movimiento. Los otros dos, Cole y Miguel, cargaban bates y cadenas, como si el ruido fuera parte del espectáculo. «Esta tierra va a cambiar de manos», dijo Travis, iluminando el granero con una linterna, «y hoy empieza la mudanza». En la cocina, Eve y su sobrina Maya compartían un momento sencillo, té dulce, pan de maíz y una conversación sobre la escuela. La risa de la niña flotaba suave, hasta que el estruendo del metal quebrando madera la hizo caer en seco. La jarra resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, dispersando el té como una sombra líquida. Eve no se movió de inmediato. Observó el polvo que entraba por la ventana, escuchó el rugido del motor y comprendió. Esa calma en su mirada, la calma de quien ya había escuchado ese tipo de ruido en otro continente, decía más que cualquier palabra. «Maya, cariño, baja al sótano», murmuró, sin elevar la voz. «Hazlo ahora». La niña obedeció, aún temblando. Eve la siguió hasta el pequeño refugio de piedra bajo el piso, donde guardaban conservas y herramientas viejas. Allí había una radio, una linterna y una vieja caja metálica con el nombre E. Carter grabado en la tapa. Nadie más en la casa sabía lo que contenía. Eve tomó el teléfono y marcó al sheriff del condado. La línea sonó una vez, luego otra, y finalmente se cortó. Probó de nuevo, nada, ni siquiera estática, solo silencio. Maya la miró, buscando en su rostro una señal de lo que vendría. Eve respiró hondo, apagó la linterna y apoyó una mano firme sobre el hombro de la muchacha. «Escúchame, cielo», dijo con voz serena. «Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te lo diga». Cerró la trampilla con cuidado y regresó a la cocina. La noche, que antes parecía una manta cálida, se había vuelto un pozo de oscuridad viva. Los hombres se movían por el terreno, rompiendo cubos, arrastrando herramientas, riendo entre dientes. Eve caminó hacia las escaleras del desván. Cada peldaño crujía como una cuenta regresiva. En lo alto, el aire olía a madera vieja y aceite de armas. Abrió la ventana que daba al campo y observó las sombras moverse entre los surcos del maíz. Allí, en la penumbra, recordó algo que había tratado de olvidar: la precisión del silencio antes del primer disparo, la calma que precede al caos. No era solo una granjera. Y esos hombres, con sus risas y su desprecio, acababan de despertar algo que no sabían que existía. El reloj de pared marcó las 11:20. Las luciérnagas seguían brillando afuera, ajenas al peligro. La noche del choque acababa de comenzar. Travis Doyle no era un forastero sin rostro. En Sunfield todos lo conocían desde niño, el hijo mayor del viejo Doyle,
un hombre que hablaba más de promesas que de hechos. El rancho familiar, antaño próspero, se había convertido en un esqueleto de deudas y maquinaria oxidada. Cada visita del banco dejaba una nueva firma y menos tierra. Travis cargaba ese fracaso como una herida que nunca cerró, y cuando escuchó que el nuevo corredor interestatal pasaría a 3 millas de allí, vio en ello una última oportunidad. Esa carretera, decían, traería gasolineras, moteles y dinero, pero solo los propietarios de los lotes adyacentes recibirían compensación. El terreno de Evelyn Carter, limpio, bien cuidado y libre de hipotecas, era justo lo que los Doyle necesitaban para sobrevivir otro invierno. «Esa mujer no usa ni la mitad de lo que tiene», murmuró Travis una noche con el vaso de cerveza apoyado en el mostrador del bar de Hanks. Su voz, cargada de frustración, se perdió entre el humo del tabaco y las risas flojas. Una granja así debería estar en manos de alguien que la aproveche. Wayne Klein, el sheriff, asintió en silencio. Había sido compañero de pesca del padre de Travis y prefería mirar a otro lado. «Solo asústala, muchacho», le dijo en voz baja, «que entienda el mensaje». Así nació el plan. No una emboscada, sino una advertencia. Pero las advertencias, cuando se mezclan con la ira y la desesperación, rara vez terminan siendo solo ruido. Travis reunió a su hermano Jax, de carácter blando pero leal, y a 2 hombres del pueblo, Cole, que buscaba probarse frente a su líder, y Miguel, un trabajador cansado que debía dinero y aceptó sin mirar las consecuencias. Cada uno tenía su propio motivo, pero todos compartían el mismo combustible: resentimiento. La camioneta avanzó entre los campos con los faros apagados. El chirrido del metal y el olor a tierra húmeda los acompañaron cuando rompieron la valla del norte. Era como invadir un santuario. El terreno de Eve tenía una quietud que imponía respeto incluso en la oscuridad. «Vamos, muévanse», ordenó Travis, bajando del vehículo. «Nadie va a salir, es solo para que aprenda». Se dispersaron como perros sin amo. Cole pateó cubos, riendo mientras las gallinas escapaban despavoridas. Jax arrancó postes con una energía torpe, queriendo impresionar a su hermano. Miguel caminaba más lento, mirando hacia la casa iluminada con una duda que no se atrevía a decir en voz alta. Cada uno tenía su propio motivo, pero todos compartían el mismo combustible: resentimiento. La camioneta avanzó entre los campos con los faros apagados. El chirrido del metal y el olor a tierra húmeda los acompañaron cuando rompieron la valla del norte. Era como invadir un santuario. El terreno de Eve tenía una quietud que imponía respeto incluso en la oscuridad. «Vamos, muévanse», ordenó Travis, bajando del vehículo. «Nadie va a salir, es solo para que aprenda». Se dispersaron como perros sin amo. Cole pateó cubos, riendo mientras las gallinas escapaban despavoridas. Jax arrancó postes con una energía torpe, queriendo impresionar a su hermano. Miguel caminaba más lento, mirando hacia la casa iluminada con una duda que no se atrevía a decir en voz alta. La madera crujía, los candados cedían y el campo, antes silencioso, se llenó de ruidos que no pertenecían a la noche. En el interior del granero, una lámpara se balanceaba suavemente con el viento. Ninguno de ellos notó el brillo metálico que asomaba entre las vigas, ni la sombra que se movía con precisión entre los tablones del desván. Evelyn observaba. Cada movimiento, cada voz, cada distancia. No con miedo, sino con cálculo. Su respiración era regular, casi ritual. Mientras Travis alzaba su linterna y gritaba insultos al aire, Eve subió despacio las escaleras del ático. Cada peldaño la acercaba no al enfrentamiento, sino a la claridad. En el desván, el baúl de nogal permanecía en el mismo lugar donde lo había dejado 10 años atrás, cubierto por una lona gris. Lo abrió con manos firmes. Dentro descansaba su pasado. Uniforme, medallas, fotografías y un estuche alargado, envuelto en una tela verde oliva. No lo miró con nostalgia, sino con aceptación. Ese era el precio de su tranquilidad, recordar quién había sido para proteger quién era ahora. Sacó el estuche y lo colocó sobre la mesa de trabajo. El olor a aceite y metal viejo llenó el aire.
No buscaba venganza ni violencia, buscaba control, distancia, luz, tiempo. Lo suficiente para pensar. Afuera, Jack se escupió al suelo y rió, mirando hacia la casa. Una señora sola no va a pelear, dijo con soberbia. En el silencio del desván, Eve lo escuchó. No necesitaba ver su rostro para saber quién hablaba, la voz de un joven que aún no comprendía lo que es cruzar una línea. Mientras el viento golpeaba las ventanas, colocó la linterna sobre el alféizar, ajustó la mira y apoyó una rodilla en el suelo. El campo se llenó de ecos, pasos, risas, respiraciones agitadas, pero Eve no se movió. Era el sonido del desorden contra la disciplina. Y aunque nadie aún lo sabía, el cerco acababa de cerrarse sobre los que creyeron que la oscuridad los hacía invisibles. El aire dentro del granero olía a madera vieja y polvo. Desde el altillo, Evelyn Carter observaba el terreno como un general que estudia un mapa en medio del silencio. El punto elevado dominaba todo: el maizal al este, el camino de tierra que llevaba al pueblo y el patio donde la camioneta de los Doyle brillaba bajo la luna, oxidada y arrogante. Nada en su respiración temblaba. Inhalar, exhalar. 8 segundos exactos. Había aprendido ese ritmo en otra vida, una vida que el pueblo de Sunfield nunca conoció. Por el tubo de ventilación que conectaba con el sótano, la voz de Eve descendió como una brisa controlada. Maya, mantente en la línea del suelo, como te enseñé en los simulacros. La respuesta llegó temblorosa pero firme. Sí, tía. Eve cerró los ojos un instante. Recordó a la niña con una linterna en los ejercicios que hacían por si acaso. Nadie había entendido por qué insistían en enseñar a su sobrina cosas como calcular distancias o escuchar el viento. Ahora, ese por si acaso cobraba sentido. Afuera, Travis y su grupo habían terminado de destrozar el gallinero. Reían entre ellos, convencidos de su dominio. No sabían que ya estaban siendo observados, medidos, marcados. Eve apoyó el arma sobre la ventana del altillo. No había romanticismo en ese gesto, no buscaba heroísmo, solo precisión. El viento corría desde el sur, suave pero constante. Calculó el desplazamiento, ajustó la mira, respiró. El primer disparo cortó la noche con un sonido seco, limpio, casi quirúrgico. El faro de la camioneta explotó en un destello breve. El EPO rebotó entre los árboles y durante un segundo nadie comprendió qué había pasado. El segundo disparo llegó antes de que el miedo tuviera tiempo de formarse. La llanta delantera se desinfló con un silbido metálico. El caos se instaló de inmediato. «¿Qué fue eso?», gritó Cole, lanzándose al suelo. «No puede ser», murmuró Jax, con la voz quebrada entre miedo y vergüenza. Travis se giró con rabia, levantando la linterna hacia el granero. «Sal, cobarde, sal ahora», rugió, sin darse cuenta de que cada palabra lo delataba más. Desde su punto de vista, Eve lo vio alzar un bate, mover los brazos, dar órdenes. En su mundo, los gritos siempre habían sido una forma de esconder el miedo. El tercer disparo no tocó carne. Rompió la cadena que Jax agitaba como amenaza y el metal cayó al suelo con un sonido seco, casi simbólico. No era puntería, era lenguaje. Travis entendió el mensaje, pero lo interpretó con soberbia. «Rodeen el granero», ordenó. «Vamos a quemar su escondite». Miguel, que hasta ese momento había seguido las instrucciones sin pensar, dudó. El plan había sido solo asustarla, no llegar tan lejos. «Travis, espera, esto se está yendo de las manos». «Haz lo que te digo», respondió el otro, con los ojos encendidos por la humillación. Eve observó mientras Travis abría un bidón de gasolina. El líquido oscuro trazó un camino irregular sobre la tierra, acercándose peligrosamente al muro de madera. La idea de ver su casa arder levantó en ella algo más profundo que el miedo. Una furia antigua, contenida, precisa. Era la ira de todas las veces que hombres como Travis habían confundido calma con debilidad, de todas las ocasiones en que había sonreído para no provocar, callado para no desafiar, retrocedido para no escalar. Y ahora, esa ira tenía un propósito claro: terminar lo que otros habían empezado.
A través de la lente, Eve vio el instante exacto en que Miguel retrocedió. Su cuerpo tembló, la mecha de cerillas en su mano vibró indecisa. «Esto no está bien, hermano», dijo en voz baja, más para sí que para Travis. Un sonido breve interrumpió el momento, un zumbido, una vibración familiar. Miguel sacó el teléfono del bolsillo. En la pantalla iluminada, un mensaje. «Klein, ¿listo?» Eve enfocó la mira sobre el aparato, leyó el texto y comprendió. El sheriff no vendría a socorrerla, vendría a completar el trabajo. El peso de la verdad cayó sobre ella como una losa fría, pero no hubo sorpresa, solo confirmación. Había sospechado de Klein desde el principio, su tono amable en las ferias, su forma de evitar mirarla a los ojos, el retraso de las patrullas cada vez que llamaba por alguna disputa de tierras. El plan estaba claro. Travis era el brazo visible, Klein la mano invisible que sostenía la cuerda. Eve respiró despacio, con la serenidad de quien ya estaba en medio del fuego antes. El miedo se convirtió en enfoque, la ira en motor. Desde el altillo, levantó la mirada al horizonte y murmuró para sí, «No más». El viento del sur se llevó sus palabras, y en el patio, los hombres aún creían que tenían el control. No sabían que acababan de despertar a la mujer cuyo nombre, esa noche, el condado entero aprendería a pronunciar con respeto y con miedo. El reloj marcaba poco más de la medianoche. El viento había cambiado de dirección y las nubes cubrían la luna, dejando la granja en una penumbra rota solo por la luz tenue del granero. Los hombres seguían moviéndose como sombras torpes, cada uno intentando interpretar lo que no entendían. Cómo una mujer sola había convertido un terreno abierto en una trampa invisible. Eve, desde el altillo, observaba cada paso. No era el miedo lo que la mantenía despierta, era la necesidad de hacer las cosas bien. Había pasado una vida aprendiendo a controlar el pulso, a separar la emoción del deber. Ahora, ese entrenamiento no era una memoria lejana, sino una herramienta viva. «Esto no va a terminar con gritos», se dijo a sí misma, mientras ajustaba la linterna sobre el madero. Sabía que Travis era impulsivo, que el orgullo lo empujaba más que el sentido común. Si lograba traerlo al centro del patio, lo expondría ante todos. No bastaba con defenderse, tenía que revelar la verdad completa. No quería más silencio, ni complicidad. Encendió el reflector trasero del granero, un haz blanco que rasgó la oscuridad como una advertencia. Travis, en su ira, vio esa luz como una provocación. «¡Ahí está!», gritó, alzando la escopeta de su padre. Disparó. El estampido resonó entre los árboles. La bala destrozó el vidrio del reflector, pero antes de que el eco terminara, un nuevo sonido cortó el aire. Un disparo seco, controlado, sin duda ni prisa. El proyectil de Eve alcanzó la culata del arma de Travis, haciéndola volar de sus manos y caer entre el polvo. No tocó su cuerpo, pero el mensaje fue claro. «Sé exactamente dónde estás, y sé exactamente qué no haré». Cole, asustado por el trueno metálico, echó a correr hacia el maizal. Pero un segundo disparo impactó la tierra justo frente a su bota, levantando un pequeño torbellino de polvo. Se detuvo en seco, con el rostro pálido bajo el sudor. «Al suelo, manos visibles». La voz de Eve sonó desde la altura, firme, sin temblor. No era un grito, era un veredicto. Jax obedeció de inmediato, tirando al suelo la cadena que aún llevaba en la mano. Cole lo imitó. Travis, de rodillas, buscaba su escopeta en la oscuridad, murmurando entre dientes, sin entender cómo había perdido todo el control en cuestión de minutos. Solo Miguel se mantuvo quieto, los ojos vidriosos, mirando a Eve como si comprendiera algo que los demás no. «Yo puedo llamar a la patrulla de caminos», dijo en voz baja, «no al sheriff». Eve lo miró a través de la mirilla, calculando cada gesto. No vio amenaza, solo un hombre arrepentido y cansado. Bajó lentamente el arma. «Hazlo, pero que sea rápido».
Miguel asintió. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número. El sonido de la llamada rompió el silencio pesado del campo. Mientras tanto, Eve se movió con precisión matemática. Tomó 3 balas y disparó al aire, una tras otra, con intervalos exactos de 3 segundos. Era un código antiguo entre granjeros: 3 disparos al cielo, petición de ayuda urgente. Quien lo escuchara sabría que algo grave ocurría. Y el condado respondió. Primero el ladrido de los perros, luego luces en el horizonte, 1, 2, 3 ventanas encendidas en las casas vecinas. Al poco tiempo, un eco lejano de sirenas. No las del sheriff Klein, sino las de la patrulla estatal y los voluntarios de rescate de Sunfield. Eve observó cómo los faros se acercaban por el camino de tierra, iluminando la escena, los Doyle en el suelo, el granero intacto, y ella, erguida en el altillo como una figura de otro tiempo. Cuando los agentes descendieron de los vehículos, el silencio era absoluto. Miguel levantó las manos y señaló a Travis que ya no tenía palabras. Ella no disparó para herir, dijo con voz ronca, solo nos detuvo. Entonces llegó Klein. Su camioneta negra avanzó despacio, tarde, demasiado tarde. Se bajó con el uniforme abotonado, fingiendo calma. «¿Qué pasa, señora Carter?», preguntó con ese tono condescendiente que usaba cuando creía tener ventaja. Eve ya lo esperaba. Desde el altillo levantó el teléfono de Maya, donde había quedado grabado el momento en que ella leyó el mensaje en el celular de Miguel. «Klein, ¿listo?». Amplió la pantalla para que todos lo vieran y habló con voz clara, proyectada, sin un gramo de vacilación. «Esto pasa, sheriff». El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Las linternas de los patrulleros enfocaron el rostro de Klein y por primera vez el hombre que solía imponer orden retrocedió un paso. Miguel confirmó la historia. Hank Miller, el vecino, llegó corriendo desde su casa con una linterna en mano. «Yo escuché los 3 disparos», declaró, «y sé que Klein sabía lo que iba a pasar. No es la primera vez que toma el atajo». El sheriff intentó responder, pero su voz se quebró. Los patrulleros no necesitaron órdenes, esposaron a los Doyle primero y luego apartaron a Klein sin discutir. El equilibrio del condado cambió esa noche. El poder ya no estaba en las manos que gritaban más fuerte, sino en las que sabían esperar el momento exacto. Eve bajó del altillo en silencio. Maya salió del sótano y corrió a abrazarla. La mujer le estrechó con ternura contenida. No había euforia, solo alivio. Sobre la mesa, una bala sin usar brillaba bajo la luz del amanecer incipiente. Eve la tomó con cuidado y la devolvió a su estuche. «La última siempre vuelve a la caja», susurró. No había sangre en el suelo, pero sí algo roto. El cerco de la impunidad, la cadena del miedo, la idea de que una mujer sola debía ser débil. La noche había sido larga pero precisa, y en su precisión encontró justicia. El amanecer llegó despacio, sin fanfarria. La luz gris del alba se deslizó por el maizal como un suspiro, revelando los rastros de la noche. Huellas en la tierra húmeda, una valla rota, una camioneta abandonada junto al camino. El aire olía a madera mojada y a café recién hecho. Sobre la mesa del porche, 2 tazas humeaban sin prisa. En la silla principal estaba Evelyn Carter, con el rostro tranquilo y los ojos aún atentos, como si vigilara un horizonte que solo ella podía ver. El rumor se extendió temprano por todo Sunfield. Los vecinos, acostumbrados a verla pasar camino a la iglesia los domingos, no podían conciliar la imagen de la mujer silenciosa con la historia que ahora corría de boca en boca. Decían que una pandilla había intentado asaltar su granja y que ella, sola, los había detenido. Algunos hablaban con asombro, otros con respeto, pero nadie con lástima. Por primera vez, Eve no era la viuda Carter ni la mujer del campo, sino Evelyn Carter, veterana condecorada, apodada por su antiguo capitán North Star, la estrella del norte, que nunca fallaba el tiro,
la que guiaba incluso en la oscuridad. En su propiedad, el movimiento era constante. Hank Miller llegó con un martillo y un cubo de clavos, sin decir palabra. Solo asentó la cabeza y empezó a reparar la valla que los Doyle habían roto. La señora Jenkins, con su delantal de flores, apareció poco después con pan de maíz y una sonrisa discreta. Nadie preguntó por los detalles, nadie necesitaba hacerlo. Cada golpe de martillo, cada tablón recolocado, era una forma silenciosa de decir, estamos contigo. Miguel, envuelto en una manta del paramédico, permanecía sentado en el bordillo. Las ojeras marcaban el cansancio y la vergüenza, pero su mirada era distinta, más limpia. Cuando el agente estatal le entregó la hoja de declaración, firmó sin titubear. «No voy a esconderme detrás de nadie», dijo con voz ronca. «Ya basta». Jax, el hermano menor de Travis, lo observó en silencio. Por primera vez no buscaba a su hermano con los ojos. Caminó hacia Eve, que seguía de pie junto al porche. «Lo siento», susurró. Eve lo miró con serenidad. No respondió con dureza ni con indulgencia. Solo inclinó la cabeza, y esa leve señal bastó. Era un comienzo. A lo largo del día, la granja volvió a la vida. Las gallinas recuperaron su rincón, los niños del vecindario ayudaron a limpiar los restos del maizal pisoteado, y Maya, que había pasado la noche sin dormir, se ocupó de preparar comida para todos. Su voz, firme, dirigía a los voluntarios como si llevara haciéndolo toda la vida. Eve la observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Esa misma tarde tomó una decisión. Vendió una pequeña franja lateral del terreno para financiar un proyecto que hacía tiempo meditaba: instalar cámaras comunitarias y crear una red de auxilio vecinal con Hank como coordinador. «No quiero más silencios en este condado», dijo a los vecinos reunidos. «Si alguien necesita ayuda, no esperará al sheriff, nos ayudaremos entre nosotros». El campo más ancho de la granja fue rebautizado con un cartel sencillo: «Parcela Maya». «Por la niña que sostuvo la linterna en la oscuridad», explicó Eve. El aplauso fue breve, contenido pero sincero. Días después llegaron periodistas del sur del estado. Querían titulares, frases heroicas, imágenes impactantes. «¿Cómo logró tanta precisión a su edad?», preguntó uno. Eve los miró con calma. «No disparé para herir», respondió. «Disparé para que entendieran que aquí la vida vale». La frase viajó más rápido que las sirenas de aquella noche. Pero a Eve no le interesaban los titulares, no quería fama, solo verdad. Cuando el sol cayó sobre los campos reparados, Sunfield pareció distinto, no más temeroso ni dividido, más atento. La gente comenzó a hablar entre sí, a organizar reuniones, a mirarse con menos sospecha. Lo que había empezado como un intento de intimidación terminó siendo una lección compartida. El respeto no se impone por la fuerza, se sostiene por el ejemplo. El granero conservó las marcas de los disparos, heridas pequeñas en la madera. Eve decidió no repararlas. «Que queden ahí», dijo a Maya. «Son recordatorios de que la calma no es debilidad». Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo y las luciérnagas reaparecían sobre el maizal, el pueblo respiró en paz. No hubo celebraciones ni discursos, solo el silencio limpio del amanecer siguiente, cuando por fin, después de tanto tiempo, la justicia había sido más rápida que la mentira. Y aunque el viento del sur soplara años después, llevando consigo el polvo de nuevas historias, el nombre de Evelyn Carter quedó grabado en el corazón de Sunfield como un faro firme entre los campos, la francotiradora legendaria que eligió precisión antes que rencor, y convirtió su granja y su silencio en una frontera donde empezaba el respeto.